Estas gallinas camperas ponen huevos con 4 veces más vitamina D que los comprados en la tienda, y su alimento es solo verde del jardín. Y aquí está la paradoja. Es precisamente por tales huevos que huelen a sol y a humo, por lo que hoy podrían llamarte ludita o fanático de las abuelas. El mundo se ha vuelto loco. Las corporaciones gastan miles de millones para convencernos de que una jaula estéril es la cima del progreso y que un viejo gallinero de pueblo es una reliquia del pasado. Pero esto es una mentira, cuidadosamente empaquetada en un brillante envoltorio de marketing. Lo que no quieren que sepas, un verdadero gallinero no es un cobertizo sucio, sino un organismo vivo, una red biológica donde cada gallina es parte de un ecosistema, no solo un engranaje en una cinta transportadora. Perdimos esta ciencia enterrada bajo el asfalto de la avicultura industrial. Retrocedamos un siglo. 1921. Gobernación de Kursk. En los pueblos los gallineros se construían sobre pilotes para que la corriente de aire bajo el suelo secara el lecho y los zorros no pudieran llegar a las aves. Las gallinas se alimentaban con desechos de la granja, patatas hervidas, puré de calabaza, heno finamente picado con fermentación, y ponían huevos que ninguna fábrica puede replicar hoy. Durante el sitio de Leningrado fueron los gallineros comunitarios en parcelas suburbanas los que salvaron a la gente. Un huevo al día mantenía a una persona en pie. En la estepa kazaja, durante los años de sequía y reasentamiento, las gallinas se alimentaban con granos de mijo y cardos porque no había nada más, y aún así ponían huevos, desafiando todas las leyes biológicas, como decían los veterinarios de entonces. Vamos a analizar por qué ahora mismo. Una gallina campera sintetiza vitamina D3 en su cuerpo directamente de la luz solar. Su huevo contiene hasta 4,8 mg de vitamina D por cada 100 gramos de producto, mientras que un huevo de fábrica tiene solo 1,1. Los ácidos grasos omega 3 son casi 3 veces superiores, y la relación omega 6 a omega 3 cae a un ideal 4,1 en lugar del 15,1 de fábrica. La proteína en tales huevos es más densa, la yema es espesa como la miel, y contiene los 9 aminoácidos esenciales en forma bioavailable, no sintética. Esto es una imposibilidad biológica para la producción industrial. No se puede replicar la luz del sol y la hierba viva en un hangar de hormigón. El microbioma de un gallinero de pueblo es un universo aparte. Cientos de tipos de bacterias viven en el lecho de paja y serrín, las cuales compiten de forma natural con los patógenos. Esto es una vacunación natural, similar a lo que los médicos llaman resistencia a la colonización. Una gallina de fábrica, sentada sobre una rejilla en una jaula estéril, carece de este escudo inmunológico, por lo que su vida se sostiene con antibióticos. Pero un verdadero gallinero es un servidor de madera de la inmunidad. Cada gramo contiene vacunas de un mundo que ya no existe. Y sin embargo, ¿por qué desaparecieron estas prácticas de los estantes de las tiendas? La respuesta es simple: la naturaleza no se puede patentar. El gran agronegocio no obtendrá beneficios del forrajeo y la fermentación del heno. Necesitan pienso en una bolsa, la vacuna en una ampolla y un contrato genético con una fábrica. La gran agricultura y la gran farmacia, dos mitades de una pesadilla en la que la gallina se ha convertido en un mecanismo para servir informes financieros, y pensar que hace apenas 30 años cada granja colectiva tenía su propio incubador, criando razas salmón de Zagorsk y Pushkin, aves fuertes e inteligentes, capaces de vivir en el frío y el calor sin medicación. Hoy en día tales líneas genéticas casi han desaparecido. Desaparecieron no porque fueran peores, sino porque no podían venderse bajo licencia. ¿Quieres ver cómo es una gallina de pueblo sana? Mira su cresta. Es carmesí, como las bayas maduras del cerval. Sus plumas están limpias, pero no brillantes. Retienen el polvo de la ceniza y el sol. Camina con paso amplio y firme, no tropieza, y cuando descansa, siempre es a la sombra donde hace fresco. Su alimento es una mezcla de granos de avena machacados, ortigas, hojas secas y restos de col. En verano, infusiones de hierbas de tomillo y ajenjo. En invierno, heno fermentado con tiza y ceniza,
Un gallinero con ventilación de 2 tubos, lecho de serrín caliente y baños de ceniza para limpiar las plumas. Esto no es romanticismo rural, es una práctica de inmunidad. ¿Y qué debería hacer hoy una persona que quiera recuperar esta vida? Empezar poco a poco. Un huevo al día de tu patio trasero reemplaza toda una tabla de vitaminas. Crudo, en mayonesa casera o en un auténtico ponche de huevo. Hervido con pan y mantequilla por la mañana. El caldo de huesos de una gallina casera no es sopa, es un antidepresivo líquido. Colágeno, glicina, citrato de calcio. Y los alimentos fermentados para aves. Esa es tu planta de biotecnología doméstica que funciona sin electricidad. Recuerda, un aseladero no es solo un trozo de madera en un cobertizo, es un elevador de libertad. Cada huevo puesto en el suelo, no en una rejilla, es un acto de rebelión contra el sistema alimentario mecánico. El conocimiento solo sobrevive si lo transmitimos. ¿Sabes qué es lo más aterrador? Vivimos en una era en la que es más fácil comprar una gallina a crédito que criar una tú mismo. Nos han acostumbrado a la idea de que criarlas es para los pobres y que un huevo de fábrica es un signo de civilización. Pero la verdad, oculta bajo capas de brillo de marketing, es simple. La avicultura doméstica es la última línea de defensa para la independencia alimentaria. Este es ese mismo secreto, enterrado bajo el asfalto, una tecnología perdida de supervivencia autónoma que las abuelas todavía recordaban cuando nos daban huevos revueltos de sus propios huevos, con olor a sol, humo y hierba. Tomemos la antigua práctica de la fermentación del heno. En la Unión Soviética se utilizaba ampliamente, en las regiones de Smolensk, Tambov, Vologda. El heno no solo se secaba, se guardaba en un foso húmedo donde las bacterias ácido-lácticas empezaban a trabajar. El resultado era un ensilaje natural, rico en vitaminas del grupo B, enzimas y aminoácidos. En invierno se les daba a las gallinas, vacas y cerdos. Hoy en día los consorcios agrícolas venden suplementos probióticos a precio de oro, aunque es la misma bioquímica, solo que en plástico. El heno fermentado retiene la lisina, un aminoácido crucial para el crecimiento de las plumas y la cáscara, así como la metionina, que mejora el metabolismo de las grasas. Una gallina que recibe tal alimento no necesita antibióticos. Su intestino funciona como una capilla donde los microbios rezan por el orden. Hablemos ahora del clima. En los pueblos de Asia Central y el sur de Kazajistán, las gallinas se mantenían en gallineros sobre pilotes, elevados medio metro sobre el suelo. ¿Por qué? El viento fluye bajo la casa, la ventilación es natural y hace fresco en verano. Esto no es coincidencia, es arquitectura deliberada. El gallinero del pueblo era un dispositivo ecológico, aislamiento térmico de estiércol y paja, un sistema de extracción hecho con un balde viejo con un tubo, un suelo de arcilla con ceniza. La arcilla absorbía el amoníaco, la ceniza mataba a los parásitos. Pero hoy en las fábricas modernas, la ventilación es mecánica, el aire es estéril, y aún así las gallinas mueren porque la esterilidad mata la resiliencia. Un organismo vivo debe respirar aire vivo, y aquí hay un ejemplo de la historia. En 1943, en la Sebastopol sitiada, los lugareños tenían gallinas en sus sótanos. Las aves sobrevivieron con sobras de trigo y ortigas, y los huevos se usaban como medicina, especialmente para los heridos. La yema se aplicaba a quemaduras y sabañones porque contiene fosfolípidos y colina, que regeneran la piel. Básicamente era un botiquín de primeros auxilios viviente. Hoy las compañías farmacéuticas venden cápsulas de lecitina, la misma sustancia que se encuentra en cada huevo casero. La única diferencia es que la lecitina natural funciona en conjunto con la vitamina K2, el calcio y la D3, mientras que la sintética es un químico sin vida y sin alma. Alguien podría decir, oh, venga ya, todo eso es solo romanticismo. Pero miremos los hechos puros y duros. En un huevo casero, donde la gallina come alimento verde y toma el sol, el contenido de beta-caroteno alcanza los 500 ppm por cada 100 gramos. En un huevo de fábrica, 70. El colesterol en un huevo de pueblo es un 15% más bajo.
Y el contenido de luteína y zeaxantina que protegen la visión es 10 veces mayor. La yema de una gallina así se estira lentamente, no se rompe y tiene un color ámbar. Esto es un signo de carotenoides naturales. No es cosmética. Es un marcador de química viva, no falsificada por un laboratorio. Ahora entendamos por qué el sistema industrial desprecia tanto el libre pastoreo. Todo se trata de control. Una gallina que vaga por el patio regula su propia dieta. Come hierba, busca insectos, picotea tiza, tierra. Esto significa que obtiene microelementos gratis, y las corporaciones no pueden beneficiarse de ello. A las gallinas de fábrica se les ha quitado el derecho a elegir, se les da pienso compuesto, donde todo está dosificado, calculado, patentado. El ave se ha convertido en una máquina y, por lo tanto, su huevo también se ha convertido en un producto de máquina. No estamos comiendo comida, estamos comiendo un protocolo. Y aquí está la paradoja principal. Es precisamente en los pequeños patios traseros de hoy donde nace el futuro. La verdadera biotecnología no está en los laboratorios blancos, sino en un viejo gallinero con tablones de madera y olor a heno. Millones de aliados microscópicos, bacterias, hongos, protozoos, trabajan allí, limpiando el lecho, procesando el estiércol, creando un entorno antibiótico natural. Esto es lo que los científicos llaman la inmunidad microbiana del entorno. En un gallinero sano simplemente no hay lugar para los patógenos. Son expulsados por los competidores. Ahora compara esto con una fábrica, donde cada bacteria es un enemigo y por eso se vierten toneladas de antibióticos. Luego estos antibióticos terminan en tu plato. Pasemos a la práctica. Si quieres construir tu propio gallinero, empieza por la ventilación. Sin aire, la muerte. Haz 2 tubos, uno abajo para la entrada y otro arriba para la salida. La diferencia de altura crea una corriente de aire, incluso si no hay viento. El lecho es de varias capas, serrín abajo, paja arriba, luego un poco de ceniza. No quites el lecho por completo cada semana. Deja que la microflora viva en él. Es un filtro biológico. En invierno añade una capa de serrín fresco. Esto retiene el calor e inicia el proceso de compostaje natural. El gallinero se calienta solo. Un baño de ceniza es obligatorio. Coge un barreño viejo, llénalo con una mezcla de arena, ceniza y azufre en una proporción de 5:3:1. Las gallinas se bañan solas, deshaciéndose de los ácaros de las plumas y las garrapatas. Ningún spray químico funciona de forma tan limpia y segura. La luz debe ser suave, cálida, no blanca. Las viejas bombillas incandescentes son mejores que las LED frías. Temperatura de 12 a 22 grados centígrados sin fluctuaciones bruscas. Las corrientes de aire son un enemigo, pero el aire fresco es un amigo. Si quieres que el huevo sea medicinal, no solo comida, añade hierbas simples a la dieta. Ortigas, hierro, diente de león, vitaminas A y C, trébol, proteína, ajenjo, efecto antiparasitario. En otoño, seca hojas de frambuesa, cerbal y manzano, tritúralas y añádelas a la mezcla. Estos son antioxidantes naturales. En invierno, da infusiones de tomillo, hipérico y manzanilla. Fortalecen el tracto respiratorio y reducen el estrés. Una gallina que no está estresada pone huevos con cáscaras fuertes y yemas vibrantes. And now a little economics. Un gallinero para 10 gallinas rinde de 2,5 a 3 kilogramos de huevos por semana. Anualmente, esos son casi 150 kilogramos de producto, más de 2.500 huevos. El coste de alimentación es de 10 a 12 rublos por huevo. El precio de mercado, 15-20. El beneficio parece irrisorio, pero añade el factor de la salud y la autonomía. Ya no dependes de la red eléctrica, de los precios del pienso, de la logística. Controlas tu propia producción de proteínas. Y si te unes a los vecinos, puedes crear toda una granja cooperativa, como hacían en los años 50 en Bielorrusia. Por aquel entonces, los pueblos sobrevivían no con dinero, sino con apoyo mutuo, intercambio y trabajo comunitario. Hoy estamos de nuevo en la misma encrucijada. Pandemias, crisis, inflación, todo nos recuerda que la autonomía no es un lujo, sino una necesidad. Y las gallinas no son solo aves,
Son una reserva estratégica, la última línea de defensa. Su huevo es una batería biológica que se puede recargar con sol y hierba. La naturaleza no necesita gerentes, necesita aliados. Recuerda el viejo dicho, una gallina no es un pájaro, es una proveedora. Y esa es la pura verdad, porque es la única que convierte la hierba, los gusanos y la ceniza en proteína completa. Ninguna fábrica puede replicar esta alquimia. Cuando crías gallinas, no solo estás produciendo comida, estás restaurando una tecnología de vida perdida. Y si te dicen que es ineficiente, recuerda, todo lo que no genera beneficios corporativos se llama ineficiente. Devolved las gallinas a los pueblos, devolved el conocimiento a las manos. El conocimiento no son patentes, no son marcas. Es la memoria de los antepasados, grabada en nuestro ADN. La biología es más fuerte que la publicidad, y un gallinero no es un cobertizo, es un templo de autonomía. Ahora profundizaremos aún más, hasta donde la ciencia y la sabiduría campesina convergen en un punto, donde la química de un huevo se convierte en una filosofía de supervivencia. Después de todo, un huevo casero no es solo comida, es un laboratorio bajo la cáscara. Cada gramo de yema es una fórmula para la vida, recogida por una gallina de tu patio trasero, no por un tecnólogo corporativo. Y si entiendes cómo funciona este mecanismo, te conviertes no en un granjero, sino en un guardián del patrimonio biológico. Empecemos con algo que casi nadie sabe. El verdadero valor nutricional de un huevo no está en su proteína, sino en la fracción lipídica de la yema, fosfolípidos, colina, lecitina, vitaminas A, D, E y K2. Es la K2, esa vitamina olvidada que dirige el calcio no a los vasos sanguíneos, sino a los huesos. Sin ella, el calcio de las pastillas de farmacia se asienta en los vasos sanguíneos, causando calcificación e infarto. Y un huevo de pueblo contiene 10 veces más K2 que uno de fábrica porque la gallina vaga al sol, come verdes y gusanos, y todo esto se convierte en bioquímica viva. Por eso nuestras abuelas tenían huesos y dientes fuertes hasta la vejez, no porque bebieran leche, sino porque comían huevos de verdad. Pero incluso eso no es el límite. En 1978, en la RSS de Bielorrusia, el Instituto Avícola realizó una investigación. Las gallinas camperas tenían niveles de inmunoglobulina en su suero sanguíneo un 60% más altos que las enjauladas. ¿Por qué? Porque las aves de exterior contactaban con la flora natural, microbios, hongos, incluso polvo. Esto entrenaba su inmunidad, formando resistencia a las infecciones respiratorias. Esta misma propiedad se llama hoy inmunización pasiva del consumidor. Una persona que consume huevos naturales recibe microdosis de antígenos que estimulan suavemente su propio sistema inmunológico. En términos simples, come un huevo de una gallina sana y te fortalecerás. Come un huevo de fábrica y obtendrás residuos de antibióticos que debilitarán tu intestino y te harán dependiente de las farmacias. Ahora a los cimientos, el microbioma del gallinero. En una granja de pueblo, el lecho nunca se tiraba por completo, se refrescaba por capas. Esto se llamaba cama caliente. A lo largo de un año se convertía en una masa enzimática viva, donde la temperatura en el centro alcanzaba los 35-40 grados centígrados y las bacterias procesaban el estiércol en compuestos de nitrógeno, seguros para las gallinas. El amoníaco se ligaba en sales, el olor desaparecía y el lecho se volvía autolimpiable. Esto no es falta de higiene. Es un proceso biotecnológico natural que las grandes agroempresas ahora copian como biolecho, pero por dinero. La diferencia es que el campesino lo hacía sin subvenciones ni químicos, simplemente escuchando a la tierra. Y aquí reside uno de los mitos más peligrosos promovidos por los productores de pienso compuesto, que las gallinas con dietas naturales reciben una ración desequilibrada. En realidad es lo contrario. La alimentación natural forma no solo el huevo, sino también la resiliencia genética. Científicos de Novosibirsk en los años 80 realizaron experimentos. Las gallinas que picoteaban semillas de hierba silvestre tenían crías con mejores tasas de supervivencia que las alimentadas con mezclas preparadas.
Esto se llama memoria epigenética. Cuando una gallina vive en armonía con la naturaleza, transmite resiliencia a sus polluelos, mientras que un ave de fábrica la pierde tras solo una generación. Por eso las razas domésticas como la salmón de Zagorsk, la cantora de Yurlov o la Orlov Sitseva viven de 6 a 8 años y ponen durante 4 temporadas seguidas, mientras que los híbridos industriales se agotan en 72 semanas y mueren de agotamiento. Hablemos ahora del agua, porque es el factor más olvidado. Una gallina bebe el doble de lo que come, y si le das agua de un pozo donde el hierro supera la norma, destruyes lenta e imperceptiblemente sus riñones. En la URSS, las recomendaciones veterinarias establecían claramente: la dureza óptima del agua para las gallinas es de 2,4 mol por litro, pH de 6,5 a 7,2. Con un pH más alto, la absorción de calcio cae a la mitad, por lo que las viejas amas de casa siempre ponían un poco de ácido cítrico o vinagre en los bebederos, no por el sabor, sino para estabilizar la acidez. Esto es bioquímica popular, que hoy ha sido reemplazada por polvos de laboratorio con nombres elegantes. Y ahora sobre las plantas forrajeras. Cada región tenía sus propias tradiciones. En Bielorrusia secaban ortigas y trébol. En el sur de Rusia, ajenjo y tomillo. En Siberia, festuca y bromo suave. Todo esto no es solo hierba, es una base medicinal. Ortigas, una fuente de hierro y vitamina K1 que ayuda a la coagulación de la sangre. Ajenjo, un antiséptico y antihelmíntico. Tomillo, un antibiótico natural de amplio espectro que suprime los coccidios. Y el trébol y la alfalfa proporcionan metionina, un constructor de plumas. ¿Entiendes la escala? Cada manojo de hierba es mini farmacéutica, solo que sin efectos secundarios y sin licencia. Y ahora presta atención. El pastone casero no es solo una mezcla, es una tecnología. No puedes hacerlo con antelación ni dejarlo al sol. La base: patatas hervidas o calabaza, trigo machacado, un poco de tiza, harina de pescado o dafnias secas, una gota de aceite vegetal para las vitaminas liposolubles. Las proporciones son simples. Por cada 10 kilos de mezcla, 6 kilos de carbohidratos, grano, patatas, 3 kilos de proteína, torta de aceite, leguminosas, 1 kilo de verdes. Pero el secreto no está en la cantidad, sino en la temperatura. La mezcla debe estar tibia a unos 35-38 grados centígrados. Entonces la digestión de las gallinas funciona perfectamente y los nutrientes se absorben al 90%. Esta es esa misma alquimia del heno que los piensos modernos no pueden replicar, por mucho que se intente. Ahora un poco sobre la estructura del gallinero. Un verdadero gallinero no es solo una habitación, es un ecosistema con un equilibrio de luz, aire y humedad. Las paredes de madera respiran, absorbiendo el exceso de humedad y devolviéndola cuando el aire está seco. El metal y el hormigón no hacen esto, por lo que las fábricas necesitan aire acondicionado y automation, mientras que en un viejo gallinero todo se autorregula. Ventilación sin corrientes de aire, cama caliente, nidos en un rincón tranquilo, porque las gallinas se sienten seguras. La luz debe ser amarilla, difusa, y definitivamente una ventana orientada al sur. La luz del sol estimula la producción de vitamina D, pero también simplemente mejora el ánimo de las aves. Sí, las gallinas tienen estados de ánimo, y no es broma. El estrés reduce la puesta en un 30% y el sabor de los huevos se vuelve ácido. Aquí hay algo más que casi nadie sabe. Un huevo casero es un biomarcador de la salud del suelo. Si las gallinas vagan por tierras libres de químicos, el huevo olerá a fresco y tendrá una cáscara fuerte. Si el suelo está contaminado con nitratos, la yema palidece y la cáscara se vuelve frágil. Por eso en los viejos tiempos los campesinos decían: el huevo no está en la gallina, el huevo está en el suelo. Y tenían razón. Todo empieza con el suelo. La vida vive allí. De ahí sube por la cadena: hierba, gusano, gallina, humano. Y ahora, la filosofía. Un gallinero no es solo un lugar para la comida, es una escuela de sostenibilidad. Aquí ves cómo la naturaleza recicla los desechos, cómo el calor del estiércol se convierte en energía,
cómo los microbios crean orden a partir del caos. Esta es una lección de ecología que ninguna universidad enseña, y cuando te levantas por la mañana en silencio y todo lo que oyes es un suave cloqueo a tu alrededor, entiendes que la verdadera economía no se trata de rublos o dólares. La verdadera economía es un huevo que puedes comer, intercambiar o regalar a un vecino. Todas las cosas grandes siempre empiezan por algo pequeño, con una gallina, con un nido, con un paso de regreso a la tierra. Cuando decimos gallina, la mayoría de la gente ve solo una criatura emplumada que pone huevos y cloquea, pero para aquellos que alguna vez han construido un gallinero ellos mismos y han oído el primer canto del gallo por la mañana, no es solo un pájaro. Es un motor vivo de un biosistema cerrado, un bioreactor rural que conecta el sol, la tierra y el humano. Una gallina es un intermediario entre la hierba y la proteína, entre la luz y la energía. Y ahora entendamos por qué esto es importante ahora mismo, en el siglo XXI, cuando el mundo come alimentos pero no vive de ellos. Las empresas agrícolas modernas afirman que la avicultura natural es ineficiente, que las jaulas, las cintas transportadoras y el pienso compuesto dosificado son el futuro de la seguridad alimentaria. En realidad es un sistema de control conveniente. Si dependes de bolsas con logotipos, ya no eres un propietario, eres un suscriptor. Pero una verdadera gallina campera no sabe lo que es una suscripción. Come forraje, lo digiere en energía y su huevo es el código de la naturaleza, ilegible para cualquier corporación. Mira cómo se estructura una dieta natural. Cuando una gallina escarba en la tierra, recoge semillas que no son al azar. Busca un equilibrio de aminoácidos. Un simple gusano le da proteína animal con taurina y lisina que no están en el grano. Una pequeña piedra tragada con la tierra ayuda a triturar el grano duro en la molleja, mejorando la digestión. Y la ceniza en la que se baña la gallina le proporciona microelementos: zinc, manganeso, silicio. Esto no es suciedad, es un complejo mineral natural. En condiciones industriales, todo esto es reemplazado por premezclas artificiales, pero una premezcla no está viva. No se adapta a la estación, no conoce tu suelo, no oye la lluvia. Pero una gallina sí oye. Siente cuando al suelo le falta calcio y busca pequeñas piedras ella misma. Esto es lo que los científicos llaman instinto nutricional y lo que nosotros llamamos simplemente intuición. Ahora un poco sobre los ciclos de temperatura. ¿Sabes por qué las gallinas camperas ponen peor en verano? Porque su cuerpo es un barómetro natural. Cuando la temperatura del aire supera los 28 grados centígrados, la frecuencia respiratoria del ave aumenta y el apetito disminuye. Esto es una protección natural contra el sobrecalentamiento. Pero si proporcionas sombra, agua limpia y una humedad alrededor del 60%, la gallina ponedora no reducirá la producción de huevos. En Laos, esto se sabía a nivel de directrices de granjas colectivas. En verano se instalaban toldos de arpillera y el agua de los bebederos se mantenía a no más de 22 grados. Hoy en día, los fabricantes gastan millones en sistemas de refrigeración, mientras que un campesino solucionaba esto con 2 cubos y un arce junto al gallinero. Hablemos de la ceniza y el lecho. En los viejos tiempos, el lecho se consideraba un motor térmico. Una capa de 30 centímetros de paja retenía el calor incluso a 20 grados centígrados. Mientras tanto, las bacterias del interior descomponían el estiércol, liberando un calor suave. La temperatura bajo el suelo subía a 25 grados. Las gallinas se mantenían calientes, no se enfermaban y no se necesitaban calentadores. Hoy en día, esta tecnología se está redescubriendo bajo el nombre de lecho enzimático bioactivo, aunque los campesinos hacían esto hace cientos de años. Y fíjate, no hay mal olor en tal lecho. El olor a amoníaco solo aparece donde se altera el equilibrio de humedad. La regla es simple. Si huele, significa que los microbios tienen hambre. Añade una capa de serrín seco y el biosistema volverá al equilibrio. Y ahora sobre los huevos. Su calidad se puede leer sin un laboratorio. Rompe un huevo en una taza y mira. La yema debe estar alta, casi como una esfera. Si está plana, la gallina no está recibiendo suficiente proteína. La clara debe ser densa, no líquida,
lo que significa que hay suficiente lisina en la dieta. El color de la cáscara no es tan importante como su resistencia. Si la cáscara se rompe fácilmente, hay falta de calcio o fósforo. Y aquí hay un pequeño secreto. Añade cáscaras de huevo quemadas y trituradas, hechas polvo, y un poco de ceniza de madera a la dieta, y el problema desaparecerá. La naturaleza es un ciclo cerrado. El huevo alimenta a la gallina da el huevo. Hablemos ahora de la salud de las aves. En los pueblos nunca hubo veterinarios para cada patio, pero las gallinas vivían y se multiplicaban. ¿Por qué? Porque la prevención estaba integrada en el propio sistema. En primavera se añadía ajo machacado al pienso, un efecto antiparasitario. En verano, eneldo y cilantro, que reducen los gases y mejoran la digestión. En otoño, ceniza con azufre para expulsar los ácaros de las plumas. En invierno, decocción de escaramujo y ortiga para la vitamina C. Estos no son consejos aleatorios de abuela, es un esquema holístico de bioquímica estacional. Cada hierba reemplazaba a una pastilla y cada huevo era una vacunación contra enfermedades. Por cierto, sobre los baños de ceniza, no es solo higiene, es un ritual. Cuando una gallina se baña en ceniza, elimina mecánicamente los parásitos, pero lo más importante es que recibe calcio y potasio a través de la piel. Estos minerales se absorben en cantidades microscópicas, fortaleciendo el tejido óseo y acelerando el crecimiento de las plumas. Las publicaciones científicas rara vez mencionan esto, pero las viejas amas de casa del pueblo sabían, una gallina sin baño es como una persona sin ducha. Ahora prestemos atención a la iluminación. Ya hemos dicho que no es el número de horas lo que importa, sino la calidad de la luz. Pero hay otro aspecto, el espectro. Las gallinas ven el ultravioleta. Cuando usas una lámpara de luz blanca cálida, alrededor de 2700 Kelvin, su comportamiento se vuelve tranquilo. Con luz fría, 4000-6000 K, aumenta la agresividad y aparecen peleas y picoteos. Y si añades una lámpara con un tinte rosa claro, 3000 K con un filtro rojo, las gallinas empiezan a poner mejor. Esto fue demostrado por experimentos realizados en 1985 en el Instituto Avícola de Kharkov. El espectro rojo estimula la producción de la hormona responsable de la ovulación en las aves. Aquí es donde está la verdadera ciencia, no en un tubo de ensayo, sino en una bombilla sobre el nido. Y ahora sobre la economía energética. 1 kilogramo de huevos requiere unos 2 kilogramos de pienso. Si usas pienso compuesto comprado en la tienda, el coste es alto. Pero si haces una dieta con recursos locales, desechos del jardín, grano, malas hierbas, el coste cae 3 veces. En los pueblos soviéticos esto se llamaba ciclo cerrado. No se tira nada, verdes, cáscaras, pan duro, todo se usaba, y el estiércol al huerto como fertilizante. Esa es la verdadera economía, sin impuestos ni informes, pero con un beneficio medido en cosecha y salud. El estiércol de gallina es la mejor fuente de nitrógeno y fósforo para el suelo. 1 kilo de estiércol seco contiene hasta un 6% de nitrógeno, un 4% de fósforo y un 2% de potasio. Esto es más que la mayoría de los fertilizantes químicos. Y si lo mezclas con ceniza y agua, y lo dejas reposar una semana, obtienes compost líquido que se puede verter bajo los pepinos, la col, las patatas. Todo en la naturaleza está conectado, y la gallina es un elemento clave de esta conexión. ¿Por qué la industria mató el conocimiento popular? Porque no hay patente en él. No puedes registrar el sol, las ortigas o el heno fermentado, y sin patente no hay beneficio. Así que el marketing convierte la simplicidad en peligro. Dicen que un huevo crudo es un riesgo, mientras que uno hervido es seguro. Pero olvidan que un huevo crudo contiene la enzima lisosima, un antibiótico natural que mata la salmonela. En uno hervido, desaparece. Por eso la gente en los pueblos bebía ponche de huevo y no se enfermaba. La propia naturaleza creó el equilibrio. No lo destruyas con tratamiento térmico si no es necesario. Y una cosa más, los sonidos. Los científicos han descubierto que el nivel de ruido afecta la puesta de huevos. Con sonidos por encima de 80 dB, la productividad cae un 25%.
En los pueblos antiguos, los gallineros se construían lejos de la carretera no solo por el olor, sino porque el silencio también es alimento. Una gallina que solo oye el viento, el cloqueo y los pasos de su dueño vive más tiempo y pone de forma más constante. Todo lo que se vende hoy como innovación, lecho bioactivo, huevos orgánicos, suplementos herbales, es lo que los campesinos sabían hace 100 años, solo que ahora está empaquetado en plástico y cuesta 10 veces más. Pero la verdadera revolución no es comprar, sino restaurar la memoria. Volver a la práctica significa salir del sistema. Una gallina convierte los desechos en riqueza, la hierba en proteína, el tiempo en conocimiento. ¿Cómo convertir el conocimiento del pueblo en una estrategia de supervivencia del siglo XXI? Después de todo, mientras algunos pagan precios de oro por huevos orgánicos, otros en pueblos ordinarios producen este producto dorado con sus propias manos a diario. Una gallina es un ecosistema cerrado capaz de alimentar, fertilizar y curar. Hierba, gallina, huevo, estiércol, bancal, hierba nueva. Sin desperdicios ni un gramo perdido. Este ciclo es un modelo biológico de agricultura sostenible. En la región de Magilov, en 1982, hubo un experimento. 20 hogares se unieron en una mini cooperativa. Cada uno tenía 30 gallinas, producción total de huevos, 150,000 al año. La mitad iba a la ciudad, la otra mitad en intercambio por grano, sal, queroseno, sin subsidios, sin publicidad, solo personas y aves. Hoy en día, tal esquema se llama circuito alimentario local. Olvídate de los cruces criados para la fábrica. Necesitas una raza capaz de vivir en tu clima. Salmón de Zagorsk, Pushkin, Jubileo de Kuchinskaya, Negra de Moscú, Orlov. Estas gallinas viven de 5 a 6 años, sobreviven a las heladas y no requieren calefacción. Esto es una armadura biológica creada por criadores allá por los años 50. La dieta debe ser estacional. En primavera y verano, verdes y proteínas. En otoño, calabaza y zanahorias. En invierno, hierbas secas y salvado. Y siempre fermentación. Cuando viertes suero de leche o agua tibia con una cucharada de azúcar sobre la mezcla durante un día, comienza la fermentación láctica. El alimento se vuelve vivo, la inmunidad crece. La pureza del agua es más importante que el alimento. Si el agua tiene mucho hierro, añade ácido cítrico. No persigas el calor. Las gallinas necesitan estabilidad. Las paredes deben respirar. El gallinero debe oler a madera y heno. Olvídate de las bombas veterinarias de la farmacia. En primavera, infusión de ajo, en verano, ajenjo y ortigas, en otoño, ceniza con azufre, en invierno, decocción de escaramujo. Estas recetas están descritas en manuales de 1964, pero ya nadie las lee, demasiado simples para venderlas. La gallina es una criatura social. Si entras bruscamente y gritas, la productividad cae. Si hablas con calma, las aves se sienten seguras. Las viejas amas de casa decían, la gallina ama el silencio y el canto. Incluso una radio moderada de fondo reduce el estrés. Una gallina casera, especialmente una ponedora vieja, hace un caldo único. Durante la cocción lenta, el colágeno, la glicina y la prolina, aminoácidos para la reparación de tejidos, se extraen de los huesos. Añade una cucharada de vinagre de sidra de manzana para extraer el calcio. Después de 4 horas no tienes sopa, sino un concentrado de salud que nutre articulaciones y piel. En los viejos tiempos, este caldo se daba a los pacientes después de una cirugía. Un gallinero para 20 aves rinde unos 6-7 mil huevos al año. Recuperas los costes en 3 meses. Pero lo principal es la estabilidad. Tu gallina pone huevos independientemente de las noticias. Esto es independencia alimentaria. Imagina miles de estos hogares uniéndose en una red. Cada patio, un nodo, cada familia, una granja. En lugar de corporaciones, comunidades. En lugar de publicidad, intercambio. Esto ya está sucediendo en Siberia, los Cárpatos, Altai. Esta es una nueva economía de supervivencia. Un huevo lo tiene todo: colina para el cerebro, vitamina D para la depresión, vitamina A para la visión, K2 para los huesos, albúmina para los músculos.
Es un manual de instrucciones para la autorrecuperación. Abandonamos esta simplicidad porque no se vende. Una gallina campera es una amenaza para el sistema de control. Pero la naturaleza no puede ser derrotada, solo puede ser recordada. Un gallinero es un lugar donde se restaura la conexión entre el hombre y la tierra. No es un regreso al pasado, es un paso hacia el futuro, donde la autonomía vuelve a significar vida. Si esta historia cambió tu visión del modo de vida habitual y reveló secretos que intentaron ocultar, suscríbete al canal y dale a me gusta. Estamos restaurando la historia y el conocimiento que intentaron enterrar. Siembra el futuro con nosotros. La próxima cámara de conocimiento se abrirá muy pronto.